verdad, muchísimas gracias ahí por todo ese apoyo. Créanme que yo lo que quiero es que aprendan, ¿no? Yo lo que quiero es que ustedes aprendan esto. Para mí es tan fácil. Esto para mí es reparar placas, es bien fácil, bien fácil. Yo quisiera pasar hablando y hablando para tratar de explicarles lo mejor que yo pueda, pero espero me estén entendiendo, ¿eh? Yo hago todo lo posible por hacerlo de manera fácil, ¿ok? Entonces, sigamos con las clases. Hoy vamos a estar viendo lo que es un LDO. LDO significa regulador de voltaje lineal. ¿Cómo así regulador, Edgar? ¿Qué es eso de regulador? Cuando ustedes vean LDO y aparezca la palabra regulador, quiere decir que regula. Cuando regula es como cuando a uno le dicen, deja de tomar tanto, ya no tomes tanto café, regula tus tazas de café. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que deje de tomar tanto café, que ya no tome mucho. Entonces, los LDO lo que regulan es una tensión en su salida, un voltaje en su salida. Entra una tensión tal vez de 4.8 voltios y la regulan a 1.8 voltios, la regulan a 2.85, dependiendo las exigencias del circuito o del periférico que tenga que alimentar. El mismo posee, dice acá, 4 pads, los cuales son un voltaje de entrada, normalmente VCC main, un voltaje de salida ya regulado, dependiendo de la necesidad del componente a conectar. En el caso de la cámara, por ejemplo, un voltaje de 2.85. Entonces, entró por un lado 3.85 y el LDO lo regula, y por el otro lado sale 2.85, ¿ok? Y los otros dos pads se dividen, uno a tierra y una señal de encendido, ¿ok? Entonces, si pasamos acá a lo que es el motherboard o la placa, vamos a empezar a ver reguladores. Estos son reguladores físicos, ¿eh? Quiere decir que están los reguladores, están los LDO afuera. Vamos a ver otro componente más adelante que es, por ejemplo, un PMU o un PMIC, como lo conocemos también, que es el circuito de alimentación para periféricos. Este trae LDO, pero internos, ¿ok? Entonces, pero siempre que vean LDO, quiere decir que es un regulador lineal. Entonces, vemos acá, este va a ser un LDO. Voy a quitar la resina. Estos LDO son bien frágiles. Ahí, si se dan cuenta, ya lo quebré. Voy a ver si puedo quitar la resina de este para que lo veamos bien. Vamos a trabajar acá. Ok, entonces acá tenemos un LDO. Miren, este cuadrito de acá va a ser un LDO. Ok. Este es un LDO. Este cuadradito de acá. Estos son bien frágiles. Yo creo que ya lo volví a quebrar. Ahora vamos a ver si lo podemos bajar. Ok, ahí tenemos ya el LDO abajo, y si pasamos acá, es un componente bien pequeño, miren, súper pequeño. Ok, este vendría siendo un LDO, como dijimos, tiene 4 patillas, ¿verdad? Ahí las pueden alcanzar a ver. Todos los circuitos integrados de ahora en adelante, todos tienen que saber de que todos traen un punto. Ese puntito que ven ahí es un punto de referencia. Eso nos indica de qué lado va soldado. Entonces lo que quiero es darle vuelta a esto. Este es el LDO, miren. Entonces, este circuito, este pequeño de acá, si pasamos para acá vamos a ver que este ya es en el esquemático cómo vamos a ver un LDO. Todo circuito integrado va a representarse con la letra U. U va a ser de circuito integrado o IC, ¿verdad? En inglés. Entonces, este viene siendo un LDO. Tiene una entrada, ¿ok? Una línea de entrada, porque aquí dice B in, voltaje de entrada. VCC main, lo vamos a ver más adelante, esta línea lleva 3.85 volts o 4 volts. Entonces ahora dice acá B out, voltaje de salida,
y ahora es una salida que es de 2.85. Entonces el LDO agarró 3.85 y lo bajó a 2.85, ¿ok? Entonces lo reguló un voltaje, ¿ok? Le quitó un voltaje. Pero esta regulación o esta activación de esa tensión de su salida va a existir siempre y cuando exista una señal de encendido. En el esquemático vemos que dice EN, Enable, ¿ok? Entonces por acá viene una señal que le dijeron funciona. Y como todo circuito necesita estar cerrado, hay una apatía a tierra. Entonces si esto lo dibujamos, esto quedaría así. Tengo un LDO, 4 patillas, por acá voy a tener un voltaje de entrada, por acá voy a tener un voltaje de salida, por aquí voy a tener una señal de encendido y por aquí voy a tener tierra. Ok, entonces esto es bien sencillo, el LDO es bien sencillo. Entonces el LDO por acá viene 3.85 voltios. Cuando acá le dicen encender, en este caso, por ejemplo, el LDO que acabamos de quitar es el LDO del fingerprint, ¿ok? Pero, por ejemplo, si este fuera el LDO de la cámara, cuando estemos viendo la falla de la cámara tiene que tener un voltaje principal de 2.85. 2.85, no 3 voltios ni 4, 2.85. Entonces, este es un voltaje principal para que la cámara funcione. Pero ese voltaje no tiene que estar ahí presente todo el tiempo. Este voltaje tiene que estar ahí siempre y cuando yo abra la cámara. Cuando yo abro la cámara, entonces, ¿qué pasa acá? Llega una señal aquí y le dicen LDO, encende. Él prende, agarra esto y los convierte en 2.85 volts. Siempre tiene que ir al circuito cerrado, por lo tanto va una apatía a tierra. ¿Ok? Eso es el LDO. Agarra un voltaje, una tensión alta, la va a regular, o sea, la va a bajar siempre y cuando exista una señal de encendido. Ahora bien, ¿cómo vamos a medir un LDO? Siempre vamos a medir que cuando abramos, por ejemplo, acá la cámara, yo tenga una salida, que yo tenga de los 2.85. Si yo abro la cámara y ahí no existen los 2.85, puede ser porque el LDO está malo, en ese caso el cuadradito S, o puede ser que no tengo acá mi voltaje de entrada. Entonces siempre es importante revisar el voltaje de entrada y luego abrir la función, en este caso la cámara, y tenemos que tener el voltaje en su salida. ¿Cómo así, Edgar? Que ya me estás confundiendo. Si yo quisiera revisar el LDO acá, entonces esto acá va a llevar un condensador, este acá va a llevar un condensador en su salida, este va directo al CPU y este una línea tierra. Entonces, como ya me dijeron que esta funciona con 3.85, yo reviso aquí en voltios y tengo que tener 3.85 voltios. ¡Pum! Abro la cámara, llega la señal aquí. Yo abro la cámara, llega la señal aquí y le dicen encender. Entonces él viene y genera que yo tengo que medir acá en este condensador 2.85. Otra forma es muchos, por ejemplo, la primera foto que ustedes encuentran cuando dice tengo un iPhone 6 que no funciona la cámara, les dice vaya a buscar este componente y hago un puente. Entonces aparece una foto de un LDO con un puente acá, un puente de aquí para acá. Entonces, ¿qué están haciendo acá? Están uniendo la entrada con la salida. Pero después ustedes vienen, reparan la cámara y se ve el cliente. A los días ahí viene el cliente como la gran diabla diciendo, mire que mi teléfono se descarga y antes solo le funcionaba la cámara. O ahí vienen esas cámaras bailando así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cámara funciona con 2.85. Entonces, si a la cámara le meten 4 voltios, esa cámara se va a dañar. Otra cosa es, a la cámara solo le llegan los 2.85 cuando ¿qué? Correcto, cuando tenemos la señal de encendido. Si esta señal de encendido nunca ocurre, la salida no tiene que estar. Entonces, si nosotros hacemos este puente, ¿qué estamos haciendo? Alimentando la salida todo el tiempo con 3.85, porque VCC Main es una línea que está principal. Las líneas principales las vamos a ver más adelante, pero esa línea es que yo solo conecte mi batería y ahí está la línea principal. Ya, entonces yo alimenté este condensador. Este condensador alimentó aquí y si tengo un puente de aquí para acá, entonces es un puente que le estoy metiendo 3.85 todo el tiempo a un periférico que solo lo necesita cuando yo abra la cámara. Entonces, ¿qué va a pasar?
la batería se va a descargar porque está consumiendo la cámara. ¿Okay? Entonces el LDO es bien sencillo. Si yo los paso acá al microscopio y les hago exactamente el mismo dibujito, dependiendo para dónde va esto, ¿okay? Dependiendo para dónde va esto, yo pudiera decir de que acá voy a tener la entrada, acá la salida, acá la tierra y acá lo que es la patilla que va encendido. Ahora bien, como estamos tratando de también aprender a usar la ZXW, si yo me voy a la ZXW y voy a buscar este LDO, aquí está, el U2301, ¿ok? Acá vemos que acá dice PP 2.85, acá vemos que acá dice VCC Main y acá dice CAM LDO Enable, ¿ok? Sigamos estas líneas. Primero dije que tiene que tener una línea de entrada, la A1 es su entrada, entonces miren, acá hay un condensador en su entrada. Quiere decir que en este condensador yo tengo que tener una tensión acá. Ok, esa tensión pasa y cuando llega esta señal, miren, la de Enable, ¿a dónde va esta función? Esta línea va al procesador. Cuando acá le dicen, hey papadito chulo, abrí la cámara, entonces él viene y genera una salida. La salida, miren, va a otro condensador y si seguimos la línea, va a un filtro que lo vimos en la clase anterior y luego va al conector. Ahora bien, si yo les pudiera hacer un dibujo de esto para que entendamos ese LDO, qué es lo que hace ese LDO. Yo tengo un conector acá, yo tengo un conector, este es el conector de la cámara. A mí me dijeron que aquí tengo que tener un voltaje de 2.85. Pero yo no tengo nada ahí en la placa que me dé 2.85. Vamos a ocupar un LDO, dijo el ingeniero. Esta línea viene y acá hay un filtro. Entonces acá tenemos un condensador y acá llega a un LDO. ¿Ok? Esta de acá llega a un LDO por acá. Vamos a poner esta, entra por acá. Este va a ser B out, voltaje de salida, y aquí hay un condensador en paralelo. Ok, entonces por acá tenemos una línea que se llama B-in, que este se va a llamar VCC Main. VCC Main es una línea que si yo pudiera dibujar esto más grande, esta línea viene por acá desde el conector de la batería. El conector, bueno, no viene desde el conector de la batería. Si yo pudiera dibujar VCC Main, esta línea viene desde acá, desde un circuito que se llama Tigris. Y el Tigris viene de un circuito que es de un conector que es el conector positivo de la batería. Entonces nomás yo conecté la batería, se me alimentó. Nomás yo conecté la batería, lo que pasó acá es de que se alimentó esta línea está alimentada. ¿Ok? Así. Luego por acá vamos a cambiar de color y tenemos otra línea que se llama Enable. Y por aquí tenemos la patilla que va a tierra. Así va el LDO. Entonces el LDO está alimentado aquí con esta línea que viene desde la batería. Entonces si la batería tiene 3.8, por lo tanto yo en este condensador voy a tener 3.8 voltios. Cuando yo abro la cámara, en una esfera de acá del CPU le dijeron, papadito, encende. Llega una señal acá, él trabaja y agarra el voltaje que entró y lo saca acá. Ahora el voltaje es de 2.85 voltios, el voltaje viaja, llega a un filtro, del filtro llega al conector y tengo mi cámara funcionando. Miren qué fácil es esto. Entonces, eso es lo que hace un LDO, eso es lo que es un LDO, un regulador de voltaje lineal que va a permitir agarrar una entrada, regularla, convertir una salida, pero siempre y cuando exista una activación de un maestro que le diga, papadito chulo, encendé. Ok, señores, entonces vamos a dejar la clase por aquí. Muchísimas gracias por estar viendo a este loco con cafeína morir hablando. Un abrazo a todos, cuídense mucho y me voy a seguir haciendo más videos.